Continuando con las exposiciones, se hace cargo de la sala el ingeniero Daniel Osores, con la cual le damos un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. El día de hoy me ha tocado exponer el proyecto de construcción del túnel de Yanango. Esta es la situación en el año 2005. El puente de Yanango fue arrastrado por la quebrada, por una gran avenida de la quebrada de Yanango. Y desde esa época, lógicamente, el tránsito por este sector de la carretera que va hacia Chanchamayo se ha estado realizando de esta forma, ¿no? Bueno, para ubicarnos, el puente de Yanango se ubica en el kilómetro 77 de la carretera Tarma-La Merced. Está, como les decía, el tema era básicamente la situación. Por vías nacional, el Ministerio de Transportes instaló un puente provisional de 100 metros de largo por el que pasa tránsito liviano, ¿no? Y el tránsito pesado, como pueden ver, pasa en estas condiciones, venía pasando en estas condiciones, ¿no? Entonces, a raíz de eso se estudia la ejecución del túnel de Yanango, que evite casualmente esta situación que todos los años se produce de corte de esta zona, y con el riesgo para la seguridad de los vehículos y de los que transitan por esta zona, ¿no? Bueno, este proyecto se ubica en la región Junín. Está ubicado en la selva. Esta es una foto similar a la anterior, en el que se puede apreciar la longitud y las características del puente provisional, y que, como comentario, básicamente por este puente, que es para tráfico liviano, algún ómnibus de transporte de pasajeros también se atreve a circular, ¿no?, con el consiguiente peligro. Bueno, los datos principales de este proyecto básicamente los pueden apreciar ahí, lo que les comentaba. Este es un proyecto de 1060 metros, y el tramo en conjunto con accesos es de 1700 metros, ¿no? Bueno, la categoría de la carretera es una carretera de primera clase. La velocidad directriz que se está marcando, ahí está a 30 kilómetros, no va a ser nada, y se tiene prácticamente 3 carriles de circulación, ¿no? Uno de bajada y 2 de subida. Como característica principal, las pendientes máximas llegan casi a 5%, ¿no?, que va en contra de la norma, pero este es un proyecto ya antiguo, del 2012. La norma de túneles ya limita esa pendiente a 3%, ¿no? Bueno, como referencia, básicamente vamos a ir comentando los aspectos más importantes, que es, en este caso, el portal de entrada, que básicamente el eje fue desplazado en planta hacia la zona hacia el cerro, para evitar casualmente hacer un túnel en suelo, ¿no? La crítica de este proyecto básicamente ha sido el portal de entrada, que tenía, tal como estaba indicado en el proyecto, había mucho riesgo, porque todo este terreno es suelo, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un adicional de obra, en el que se llevó a cabo el sostenimiento del talud con la metodología del soil nailing, ¿no? Aquí va más o menos, estamos viendo cómo la fase constructiva de este portal de entrada. En el caso del portal de salida, algo similar, también se desplazó en planta, se desplazó el eje, en este caso, para evitar hacia afuera, hacia el lado de la carretera existente, para evitar casualmente entrar a la zona entrar a hacer el túnel en esta zona, que es inestable y con riesgo, ¿no? Aquí es una vista del interior del portal de salida, en el que se aprecia cómo se va entrando poco a poco
hacia la zona del túnel hasta tener una zona franca de excavación, ¿no? Una sección completa de excavación. Esta es una vista de cómo quedó el falso túnel en la zona de entrada y con la seguridad correspondiente para los trabajadores y la gente que circula, ¿no? Como dato a resaltar, básicamente se puede mencionar de que no se han tenido accidentes mortales en la fase de ejecución de la obra. Lógicamente, como siempre en toda obra, pues accidentes menores, pero con las precauciones y la correspondiente supervisión se ha evitado de tener accidentes mortales. Para una obra de esta magnitud, según las estadísticas, nos correspondía tener al menos un fallecido, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que no hay. Bueno, esta es otra de las fases importantes de la ejecución de este túnel son los pases provisionales, ¿no? Como pueden apreciar, la zona de la carretera existente es una zona es muy estrecha, solamente entra pues, el carril, un carril de ida, una calzada única, ¿no? Y entonces se tuvo que hacer una gran espollera con concreto, de forma de que se pueda hacer el desvío correspondiente y ejecutar los trabajos del túnel. Aquí es otra toma de la situación, cómo se iba trabajando, perteneciendo a la espollera. Esta es una foto ya que se ve ya el desvío ya hecho. Y bueno, aquí también ya están construidos los muros que son de la rampa de salida, ¿no? Bueno, lo que comentábamos, en la zona de proyecto venía indicado en el portal de salida ejecutarlo en un túnel del suelo que consideramos que no tenía el adecuado sostenimiento de este talud, ¿no? La adecuada estabilidad. Bueno, se hizo lo que le comentaba, el modificado, se corrió el eje hacia la parte izquierda de forma de evitar en lo posible afectar y tener taludes de mucha altura. Bueno, este es el diseño del proyecto que se tenía. Y lo que les comentaba básicamente que el refuerzo fue mediante soil nailing y eso es lo que ha permitido trabajar en condiciones de seguridad y no se ha tenido ningún accidente mayor, ¿no? Bueno, como parte del adicional, básicamente se hizo un sondeo adicional porque la gran duda venía aquí, pues lógicamente como todo en el tema de geotecnia, la duda viene a ser este contacto suelo-roca que es el crítico, ¿no? El sostenimiento, bueno, en la zona de las quebradas, básicamente, en este proyecto, básicamente, la parte crítica, como decíamos, eran los dos portales de entrada y salida y el cruzar debajo de la quebrada, ¿no? Entonces, se toma la decisión de hacer unas diamantinas de comprobación en la zona debajo de la quebrada, porque no se aprecia muy bien, pero aquí está, este cuenco básicamente son suelos aluviales, ¿no? De arrastre que se ve que vienen en la quebrada. Bueno, básicamente se tenían tres tipos de secciones, la sección tipo 3A, que básicamente era chocre con pernos, otra 3B que lo único que cambiaba era que se aumentaba el espesor del chocre y el número de bulones, ¿no? Este es el sostenimiento tipo 4A que venía en proyecto, que es una sección resistente mucho más potente que las otras, donde ya se puede apreciar que va con cimbras y enfilaje ocasional de acuerdo a los requerimientos. Se planteó esta sección más robusta para el caso en el caso del cruce de la quebrada, ¿no? Bueno, como comentario en esta sección, lógicamente aquí pues la pata de elefante esta que le llaman y esta contrabóveda de concreto, ¿no? Y las cimbras, lógicamente, a menor distancia y hay mayor cantidad de chocre, ¿no? Bueno, ahí se utilizó fibra Dramix. En el tema del procedimiento constructivo, bueno, vamos a poder apreciar la fase 1 de la perforación de frente mediante el jumbo, el carguillo de explosivos,
es una fase crítica para en la ejecución del túnel, porque hay que tener mucho cuidado. El desescombro, que es el retirar el material del frente, y el proceso de saneo, que es muy importante para evitar de que puedan quedar bloques de rocas sueltos y puedan caer a la gente que está trabajando, ¿no? Y bueno, ya luego pues la etapa de colocar choclet y los pernos de los bulones, ¿no? Y bueno, y luego ya es el reinicio del otro proceso del siguiente paso de excavación, ¿no? Del siguiente avance. Bueno, las cifras reseñables de este proyecto básicamente este es un proyecto que está costando alrededor de los 93 millones de soles. El avance ya está culminado, este proyecto, y ya está puesto en servicio desde hace 2 semanas. Se terminó la obra el 8 de agosto y en este momento ya este túnel está puesto en servicio para la población, ¿no? Bueno, como referencia, el portal de salida, lo que comentábamos anteriormente, que indicaba hacer una excavación tal como esta, entonces se corrió el eje hacia afuera del talud, de forma, como ya han visto, comenzaron con una media sección, ir entrando hasta tener una sección completa ya del túnel dentro del cerro, con las condiciones de seguridad para los trabajadores, ¿no? Bueno, el portal de salida, cómo venía el proyecto. Bueno, una foto de las condiciones en que se suele trabajar este tipo de frentes. Lo que comentábamos, se desplaza el eje hacia la parte del río y se entra con el falso túnel hasta tener ya, en este punto, ya a partir de aquí, la sección completa del túnel en mina, ¿no? Bueno, aquí como otro dato importante que les podemos comentar, básicamente, que en el proyecto venía indicada la chimenea de ventilación, ¿no? Este túnel tiene, como repito, 1060 metros. La ventilación es natural mediante esta chimenea de ventilación y básicamente para túneles de mayor tamaño, lógicamente ya se tiene que ir a una ventilación forzada, ¿no? Vemos una sección transversal del túnel. Aquí está la chimenea, que tiene 2,40 metros y algo de 80 metros de alto. Bueno, es la ubicación de la chimenea. Otro tema importante que a tener en cuenta ya en la ejecución, y esto básicamente para la fase de explotación, es la iluminación del túnel, ¿no? Es el segundo más largo del Perú, después del Punta Olímpica, que tiene 1.300 metros. Este túnel tiene 1.060, es el segundo más largo y el primero que ejecuta por vía nacional el Ministerio de Transporte, ¿no? Bueno, como les comentaba, en la fase de iluminación es muy importante, se tienen zonas muy definidas, ¿no? Como comprenderán, al momento de entrar, el conductor va yendo de una zona por ejemplo, en el día, va entrando con iluminación completa, y luego, lógicamente, una vez que va entrando en el túnel, lógicamente se va haciendo la oscuridad. Entonces, aquí apreciamos, ¿no?, la zona de acceso. Lo que decíamos es que la entrada del túnel, es una sección longitudinal del túnel, se tiene una zona umbral, una zona de transición, una zona central donde hay oscuridad. Entonces la iluminación, lógicamente, tiene que ir haciéndose gradual para que la visión del conductor tenga una transición adecuada, ¿no? Y como les comentábamos, se ha llegado a la ejecución del túnel, se ha concluido, y no ha habido mayores problemas en temas de seguridad, ¿no? Bueno, ahí las fotos donde se puede apreciar las zonas que se han impermeabilizado. No se impermeabilizó todo el túnel debido a la falta de recursos, pero nuestra opinión como consultoria básicamente era que debería hacerse toda la impermeabilización del túnel para evitar problemas en la fase de explotación, pero ya no alcanzar el dinero. Aquí ya se ve el túnel ya iluminado. Como pueden apreciar, hay zonas de humedad. Esta es otra vista del túnel. Bueno, son vistas
del túnel ya con iluminación. Aquí está el portal de entrada ya terminado con el equipo de supervisión. Este es el portal de salida. Bueno, este es para el gálibo, ¿no? Este como comentario, pues este tiene un gálibo, ha sido proyectado con un gálibo de 5 metros. La construcción del túnel Yanango, ubicado en el kilómetro 77 de la ruta Tarma-La Merced, responde a la necesidad de contar con una vía rápida y segura en uno de los tramos más complicados de la carretera central. Considerado el segundo túnel más largo del Perú, Yanango representa una solución largamente esperada a un problema vial recurrente. La quebrada Yanango se ha convertido en uno de los pasos más problemáticos de la ruta Tarma-La Merced debido al constante aumento del caudal del río, a los numerosos huaicos y al frecuente acolmatamiento del mismo. El túnel carretero Yanango, diseñado para solucionar este problema, es sin duda una de las obras más necesarias de infraestructura que se haya puesto en ejecución en esta zona. Luego del colapso del puente atirantado que se encontraba en la quebrada, en el año 2006 Provías Nacional construyó un puente colgante de 107 metros de luz con el fin de permitir el paso de vehículos ligeros y medianos. No obstante, la obra no solucionó el problema principal debido a que la estructura del puente era incapaz de resistir el tránsito pesado. Por esta razón, estuvieron obligados desde entonces a cruzar por un vado, es decir, un paso por la parte firme y poco profunda del río, lo que ocasiona inseguridad y pérdida de tiempo a los usuarios. El nuevo túnel tiene una longitud de 1062.90 metros, lo que lo convierte en el segundo túnel más largo del Perú, solo detrás del túnel Punta Olímpica, ubicado en la ruta entre Asunción y Caruás en Ancash. A grandes rasgos, la ejecución del túnel Yanango comprendió 5 etapas. La primera fue la ejecución del desvío provisional en el portal de salida. La segunda etapa, la ejecución del falso túnel del portal de entrada y de salida. La tercera etapa, la ejecución de la excavación del túnel y de la chimenea de ventilación. La cuarta, la ejecución de los trabajos de obra de relleno, pavimentos y cunetas a lo largo del túnel. La quinta etapa, la ejecución de los trabajos complementarios como la iluminación e impermeabilización de la obra. A la fecha, la obra se encuentra culminada en todas sus etapas. El túnel Yanango cuenta con elementos de seguridad como señales luminosas, pasarelas laterales de emergencia, zonas de refugio y barreras de protección para los usuarios. Además, la obra cumple con normas internacionales de calidad como el ISO 14001-2015 para el medio ambiente y el OHSAS 18001-2007 para la seguridad y salud ocupacional. El cumplimiento de estas rigurosas normas internacionales convierten al túnel Yanango en un proyecto vial de alto valor y utilidad para la selva central y el país. Durante el trayecto por la vía subterránea, los vehículos se desplazarán por debajo de la quebrada Yanango a través de 3 carriles. Uno de bajada, Tarma-La Merced, y 2 de subida, La Merced-Tarma, evitando así cruzar por el badén del río utilizado por los transportistas desde el desplome del puente en el 2005. La circulación se realizará a una velocidad máxima de 30 km por hora y se estima que el usuario podrá completar el recorrido en un tiempo aproximado de 2 minutos, agilizando drásticamente el tránsito en una zona de la carretera central conocida por ser un cuello de botella permanente.
Bueno, el tema de la carretera central, el gobierno, a raíz de los que continuamente viene sufriendo problemas de interrupción por huaicos por huaicos básicamente, entonces el gobierno declaró en emergencia la carretera central. Y bueno, la carretera central lo que pasa es que tiene un tema curioso, que es básicamente que la concesión de rutas de Lima llega hasta el puente de Los Ángeles antes de entrar a Chosica yendo de Lima, y tiene una concesión que la tiene de Viandes, que parte del puente Ricardo Palma hacia la zona de La Oroya. Casualmente, y entre esos dos puntos, entre puente Los Ángeles y puente Ricardo Palma, nosotros como Cataluña Ingenieros SAC, tenemos el proyecto del estudio de factibilidad que viene a ser prácticamente la vía de evitamiento de Chosica, y en coordinación con Provías Nacional venimos proyectando, y bueno, ya está el trazado aprobado y acordado. Estamos proyectando dos túneles gemelos de 13 kilómetros cada uno, que prácticamente va a ser la vía de evitamiento, y prácticamente va a tener las mismas características geométricas hablando de sección de este túnel, ¿no? O sea y la idea básicamente es que se hagan pares viales a lo largo de la carretera central, ¿no? Básicamente, como se ha podido apreciar ahí en la exposición, se ve el tema básicamente, el drenaje. El drenaje, hay zonas, este túnel se ve que tiene por zonas, ¿no? Bueno, ahí lo que quería mostrarles, ¿no? Estas son las láminas de impermeabilización. Aquí esto prácticamente son cunetas que hacen a la vez la labor de vereda, y como les comentaba, básicamente se aprecian zonas en las que no se hizo la impermeabilización, y se ven zonas húmedas, ¿no? Ahora, cuando venga la época de lluvia, básicamente veremos a ver cómo se comporta, ¿no? ¿Es un problema esa humedad, o es permisible esas humedades? Claro, lo que pasa es que la humedad debería ser encauzada, ¿no? Porque ahí, lógicamente, estamos en época todavía. Este túnel se ha terminado el 8 de agosto, y ya estamos próximos a la época de lluvias, y ahí prácticamente se va a ver el problema. Como les repito, la idea como supervisores de la obra era básicamente que se impermeabilice todo, ¿no? Como comentario, básicamente, pues, ¿no? En el Perú, como túneles viales, túneles carreteros, este es el segundo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar y cruzar Punta Olímpica, y en realidad parece un lavadero de carro, ¿no? No tiene impermeabilización y es muy fuerte la infiltración. Lógicamente estamos hablando que está casi a 4.000 metros, si no me equivoco, 4.300 metros, y ahí está la zona del Nevado, entonces hay agua constante, ¿no? Pero bueno, yo creo que como país estamos empezando a mirar los túneles en la verdadera magnitud que debe considerarse, y casos como el que decimos de Chosica y de la carretera central, es necesario que se vaya a soluciones de este tipo, ¿no? Disculpe, ¿y el tema de Chosica ya están tratando de evitar eso, o que van a ver en Chosica? En el caso de Chosica, como le repito, nosotros estamos haciendo el estudio de factibilidad, y nos está saliendo un túnel de 13 kilómetros 200. Por las características geotécnicas de la roca que vamos a atravesar en Chosica, ahí tenemos unas dioritas, granodioritas, que corresponden a un suelo, a una roca intrusiva que es del batolito de la costa, o sea que es un material muy competente. Consideramos de que en las zonas de quebradas, ¿no? Porque atravesamos 4 quebradas muy bien identificadas, consideramos que esas zonas son posibles de falla, ¿no? En esas zonas, claro, estamos considerando hacer una impermeabilización y poner una sección reforzada, y posiblemente planteemos un revestimiento del túnel, ¿no? Esto básicamente es un sostenimiento-revestimiento, ¿no? Pero básicamente el revestimiento como tal se considera, luego de terminarlo el túnel, pasar un encofrado deslizante
y colocarle 30 a 40 centímetros de concreto, pero como le repito, este es el segundo túnel que se ejecuta en el Perú, el primero que hace Provías Nacional, el túnel carretero, y básicamente yo creo que la normativa, por ejemplo, la normativa ya española, europea, ya indica que estos túneles de gran longitud deberían ir revestidos, ¿no? Es más seguro. ¿Y está previsto revestir eso más adelante o en conservación en la etapa de posesión? Estructuralmente no necesitaría, ¿no? Pero básicamente por temas de mayor seguridad sí debería, ¿no? Por eso que la norma europea y la norma japonesa, en Japón también hay, bueno, si hablamos del problema de túneles han tenido los alemanes, los españoles, han tenido los japoneses, túneles ya que han tenido estas características y lógicamente problemas, lo que usted decía, de que algunos bulones pierdan capacidad y se desprendan, ¿no? Esa es una posibilidad, pero por la densidad, pues la probabilidad de que suceda esto en este túnel considero que es baja, ¿no? Y ahí se aprecia, ¿no? Pero estamos más o menos a unos 30 metros de distancia, ¿no? Ahora a ver si somos capaces. Como pueden verlo aquí, como pueden ver en esta zona, el túnel no se ve muy bien, pero el túnel de Yanango, pasamos por aquí y este túnel de descarga, básicamente lo tenemos a 30 metros de distancia, ¿no? Pero 30 metros son suficientes con la presión de agua que está trabajando, ¿no? Para esta central hidroeléctrica y que pueda afectar a este túnel de Yanango con el... Claro, sí. ¿Qué medidas se ha tomado? En geotecnia básicamente pues tú tienes que, todo depende del suelo que estés atravesando, ¿no? Como anécdota básicamente en España, en Barcelona precisamente, existió el caso del túnel del Carmel, ¿no? Se estuvo haciendo un túnel ferroviario para una línea de metro y una manzana completa de edificios se hundió, casualmente, pero son las condiciones propias del terreno las que te van marcando esos problemas, ¿no? Y bueno, en la fase de ejecución parece que fueron muy optimistas y así, lo hacían por el nuevo método austriaco y volaron a sección completa y colapsó toda esa manzana, ¿no? En este caso no hay ese porque problema. la distancia es pequeña, ¿no? 30 metros, ¿no? No, pequeña no, pero tiene bastante. Ten en cuenta de que por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, te hablo de esos casos porque básicamente he participado en proyectos ahí. Básicamente las líneas de metro se cruzan en diferentes planos y en algunos casos tienen separaciones de 5 metros, 6 metros, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que tener en cuenta es la sección resistente que necesita en esos puntos correspondientes, ¿no? En el caso nuestro, de tu pregunta, básicamente esto es una roca, un gneiss que tiene buenas características, ¿no? El problema aquí en la quebrada básicamente es que aquí había una falla en la zona de quebrada, ¿no? Como vemos aquí, y esa era la zona crítica para este caso del túnel, ¿no? Lo otro no era crítico. Claro, ahí en esos casos, como le digo, he tenido la suerte de pasar por el túnel Punta Olímpica porque estamos viendo un proyecto en Piscobamba y lógicamente yo lo que haría ahí era lo que comentaba el ingeniero, ¿no? Revestir el túnel, ¿no? O sea, colocar un anillo y para evitar, porque eso es un problema grave, lógicamente el congelamiento, esos periodos de congelamiento o descongelamiento son los que van fracturando más la roca y la posibilidad de colapso puede existir, ¿no? La sugerencia sería revestirlas. Claro, revestir de... Colocar algunas estructuras de drenaje, ¿no? Claro, no, es todo un paquete que tiene que hacer, ¿no? Lógicamente. Antes de colocar el revestimiento tienes que impermeabilizarlo, llevarlo, encauzar el agua y luego colocar tu revestimiento para evitar que, claro, si hay fenómenos estos, como comentamos, si usted me corrige, estamos a 4.300 o creo o más, ¿no? Y eso es lo crítico ahí, básicamente los problemas que puedan haber de congelamiento, descongelamiento, ¿no? Esos ciclos son los que van fatigando a la roca, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco su atención y buenos días.